Nada. Buenas noches y bienvenidos. Entonces, darle el pase correspondiente a la doctora Jacqueline, que nos honra con su presencia en esta sala Zoom. Y gracias de antemano, doctora, por sus valiosos aportes brindados en este segundo seminario gratuito. Queridos maestros, por un tema de concentración, voy a tener que silenciar, disculpen, los audios, ¿ya? Los micrófonos. ¿Ya? Para evitar, pero por supuesto pueden interactuar, los invitamos a interactuar. Entonces, doctora, tiene ya la opción de compartir pantalla. Muchísimas gracias, doctora Jacqueline, por su presencia y sus aportes. Bienvenidos todos, queridos maestros. Gracias. Gracias, ya está activada el audio. Bien, buenas noches, colegas. Es un placer estar con ustedes y gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. La jornada de hoy es un preámbulo, un previo a este tema que vamos a ir desarrollando en estas 2 jornadas, me parece, 3 jornadas, sobre la neuroeducación y este desarrollo de competencias al que aspiramos actualmente en los estudiantes, con base precisamente en este enfoque, en esta mirada que tiene la neuroeducación. Vamos a iniciar esta actividad pidiéndoles que por favor en el chat, así como se han presentado, han mandado sus saludos de las diferentes regiones del país, lo cual es un placer para nosotros. Me gustaría que nos puedan contestar ¿por qué sería importante saber sobre el cerebro? ¿Qué sabemos sobre el cerebro? Actualmente se habla mucho de la neuroeducación, de la neurociencia, y han habido incluso programas nacionales que han tenido que ver con esta temática. Por eso me permito preguntarles, ¿por qué será importante saber sobre el cerebro? Doctora Jacqueline, ya está activos los micrófonos de los maestros para que puedan mejor expresarse, ¿sí? Gracias. Ok, a ver si alguien se anima a hablar o caso contrario por el chat. Yo encantada de escucharlos o de leerlos. A ver, cuéntenme, ¿por qué será importante saber sobre el cerebro? Buenas noches, Buenas noches, Dante. voy a participar. Claro que sí. Es importante saber sobre el cerebro porque debemos conocer cómo aprenden nuestros niños, cómo está estructurado el cerebro. Si nosotros no sabemos cómo aprenden nuestros niños, no podemos utilizar un solo modelo para enseñar a una clase, una sesión completa, ¿no? Pienso que eso es lo importante es saber sobre el cerebro. Muy bien, gracias, Dante. Efectivamente, como dice Dante, es importante saber cuáles son esos procesos cognitivos que tenemos a nivel de las personas que están a nuestro cargo, en este caso, los estudiantes, porque permite saber de qué manera podemos generar algunas actividades que generen precisamente este desarrollo de competencias. Alcides nos dice que es para controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones. Eso tiene que ver con la neuroeducación. Muy bien, Alcides. Para saber cómo aprenden los estudiantes, nos dice Julia, efectivamente, juega un papel importante en cada uno de nuestros estudiantes, así es. Y a partir de lo que ustedes van compartiendo, vamos llegando entonces a la idea de que es necesario saber sobre el cerebro, porque esto nos lleva a saber cómo es que van a aprender nuestros estudiantes, de tal manera que nos facilite a nosotros como docentes
poder ver de qué manera promovemos algunas estrategias o podemos generar algunos espacios para que nuestros niños desarrollen, o nuestros estudiantes en general desarrollen competencias. Entonces, vamos yendo a esta definición de Hane, que dice que este cerebro es un órgano que está diseñado para aprender. ¿Pero qué requiere para este aprendizaje? Requiere de esa interacción social. Por eso es que nuestra mirada desde el ministerio y desde otros espacios es precisamente este enfoque constructivista del que nos habla Ausberg, Vygotsky, y que el niño precisamente aprende por interacción social, por interacción con el espacio, con el medio, y de la experimentación, de la que también nos habla Brunner, Piaget. Entonces, como tal, estos aprendizajes son la base de la experiencia que se va almacenando en la memoria, como conocimientos previos, lo cual nos permite precisamente responder a estas necesidades personales e irnos adaptando al entorno. Y esto tiene que ver con esos filtros que vamos teniendo nosotros en el cerebro, porque imagínense, a lo largo de todos los años, nosotros vamos recibiendo información. Esa información la almacenamos en el cerebro, pero no la usamos toda al mismo tiempo. Por eso es que es necesario conocer cómo es que funciona el cerebro. Saber con qué estrategia voy a yo recoger estos saberes previos de los estudiantes, que cuando se activan, cuando hay este detonante que hace que precisamente esos filtros que tenemos puedan hacer que el estudiante o la persona en general pueda decir lo que sabe respecto a una temática que seguramente en algún momento la ha tratado, como lo que hemos vivido ahora con ustedes. Yo les preguntaba, ¿por qué es importante? ¿Y ustedes a dónde han ido? A esa cantidad de información que tenemos almacenada en el cerebro y hemos usado lo que creíamos que era necesario para poder contestar. Acá vamos a ver qué más nos dicen. Porque se encarga de regular y coordinar lo que hacemos, nos dice también Casildo, nuestros pensamientos, nuestras emociones. ¿Cómo es que funciona este cerebro? Y porque es con el cerebro con el que aprendemos. Así es efectivamente. Entonces, vemos que este cerebro que nos va sirviendo para tener esta información almacenada, ¿y qué es lo que nos dice Jan Ondro? Este aprendizaje consiste en cambios a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo aprendo, voy cambiando. Cambio en las asociaciones mentales que hago, que es producto, en definitiva, de la experiencia, cambio en mis actuaciones, en mis acciones, y es por eso que hablamos de esta mejora y de este actuar competente. Y hablamos de este desarrollo de competencias porque en la medida que yo voy aprendiendo, voy desarrollando competencias, me voy haciendo cada vez más competente. Por eso es que cuando nosotros interactuamos a nivel de colegas, que tenemos algunos estudios, esta interacción es más fluida porque todos están en esta misma lógica de este nuevo conocimiento. Cambia nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, se incrementa nuestro vocabulario y es lo mismo que va sucediendo en nuestros estudiantes. Entonces, todas las personas que vamos aprendiendo, va surgiendo en nosotros un determinado cambio. ¿Por qué? Porque esta información que va ingresando a nosotros en nuestro cerebro va haciendo que precisamente se vayan generando estas modificaciones en algunos patrones, en algunas conductas. Y vamos a ir viendo cómo es que esta corteza cerebral, miren, va cambiando con el paso de los años. Esta corteza cerebral desde nuestros 25 días hasta los 9 meses que nace la persona. Y es por eso que es
valioso que una mujer tenga un embarazo sano, una buena alimentación, porque esta formación, que es un proceso progresivo que se da en este tubo neuronal y que luego va a ir presentando una cantidad de surcos y que posteriormente también va a estar dividida en capas donde van a ir alojándose los recuerdos, los conocimientos, las habilidades y estas experiencias precisamente a esas conexiones neuronales que hacemos y que son millones de estas. Entonces, cuando hablamos también de este cerebro y de la importancia de conocer el cerebro, hablamos también de esta necesidad de que haya condiciones desde la gestación precisamente. ¿Y qué pasará con las neuronas? Que estamos diciendo que se dan una serie de conexiones, que estas se van a ir distinguiendo por su aspecto morfológico. Por eso es que se presenta este cuerpo neuronal, estas dendritas y este axón que van haciendo estas conexiones. Y que vuelvo a decir, son miles, y que precisamente esto es lo que genera esto que se denomina sinapsis. Cuando hay estas conexiones neuronales, precisamente se generan estas sinapsis y lo que vamos a ir descubriendo o aprendiendo. Muy bien. Entonces, esta neurona, que es la base del sistema nervioso, por eso es que tiene que estar sana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esté sana y que podamos lograr esa autorregulación de la que nos hablaba Alcides, me parece? Es lo que podríamos empezar ya a denominar la neuroeducación. Maribel, ayúdame, por favor, apagando los audios de los colegas. Parece que se están filtrando algunos ruidos. Gracias. Seguimos. Y al interior de nuestro cerebro también hay algunas sustancias que están sintetizadas y que son producto precisamente de lo que nosotros sentimos. Esta endorfina, que es la más importante de todas. ¿Por qué? Porque su tarea es de hacer sentir felicidad, emoción. Y esto tiene que ver también con el aprendizaje. Cuando uno aprende, uno se emociona. Por eso es que no podemos desligar el aprendizaje de la emoción. ¿Qué pasa en nosotros cuando hacemos ese clic, ese match? Cuando decimos, se prendió el foquito, esa alegría, esa emoción que ha generado este aprendizaje es lo que precisamente hace que esto se mantenga a largo plazo. ¿Y de qué está acompañada? De la oxitocina, que es la hormona del amor, que nos hace sentir este cariño, este afecto por los demás y que genera también estas interacciones. A veces conocemos a muchas personas con las que no llegamos a hacer esa conexión precisamente por esta falta de afecto. No es que haya algo malo en una de las personas, simplemente que no se genera esta articulación como se quisiera. Luego tenemos la dopamina, que es la responsable de la motivación, el placer. Imagínense lo que siente el niño de inicial o el adolescente de primaria o el jovencito de secundaria, cuando por los diferentes pasos que da por la vida, siente estos placeres en el juego, en la conversación, en la interacción más compleja o en esos juegos que dan de campeonatos a nivel de secundaria, de primaria. En el caso de los niños de inicial, ese juego libre. Entonces, imagínense cuánto placer siente este niño y aprende. Aprende porque se está activando esta sustancia que tenemos en el cerebro.
Y la serotonina que nos ayuda a tener este estado de tranquilidad, de relajo, que es lo que pasamos o lo que sentimos después de una actividad lúdica, de una actividad de un deporte, un ejercicio que hayan hecho nuestros jóvenes. Entonces, miren, cómo el hecho de ir sabiendo nosotros como docentes, cómo es que funciona el cerebro, podemos ir viendo cómo nuestros estudiantes transitan por diferentes momentos y que lo van reflejando de diferente manera. Y vuelvo a insistir, cómo conocer todo esto ayuda a esta temática de la neuroeducación porque contribuye a esta regulación precisamente. Ahora, ¿qué actividades, bueno, en este caso había considerado a los niños, pero podríamos considerar a los estudiantes en general que activan estas sustancias sintetizadas por el cerebro? A ver, cuéntenme. Por el chat o me comentan, me dicen qué actividades realizan durante la jornada diaria que activan estas sustancias en el cerebro. Buenas noches. Buenas noches. Los juegos, por ejemplo, juegos lúdicos, los juegos didácticos, armar, por ejemplo, un rompecabezas, ¿no? Mayormente por ahí es que los niños más se profundizan, ¿no? En sus actividades diarias. Muy bien. Y ahora que tú me mencionabas esto del rompecabezas, ¿qué sustancia crees tú que se activa con este hecho de armar rompecabezas? ¿Qué generará en el niño, además de, bueno, de estas actividades lúdicas que has mencionado? Es cuestión de la alegría, por ejemplo, ¿no? Muy bien, muy bien. Claro. O que se siente con alta su emoción, ¿no? Que está armando, pues, un objeto, ¿no? Así es. Y ese placer que debe sentir el niño cuando logra completar todas las piezas, ¿no? ¡Qué emoción! Mira cómo van conectándose estas neuronas, están haciendo ahí sinapsis y lo que le genera a este niño y que luego va a pasar a esta propuesta de tranquilidad, de relajo. Los deportes, los juegos, nos dicen, el canto, muy bien, la hora del cuento, las Miss, actividades psicomotoras, las interacciones con los niños, jugar Monopolio, el Jenga, la yenga, eh, son cantar, actividades, son actividades que efectivamente activan estas sustancias y que por ende generan estas conexiones sinápticas y promueven el aprendizaje, este desarrollo de competencias. La Miss, dramatización. Dime. Miss, buenas noches. Gracias de antemano ¿Cómo estás? por la actividad. Está muy interesante. Sí, tiene mucha razón. Los niños realizan durante la jornada diaria del semestre inicial diferentes actividades lúdicas, ¿no? Pero yo pienso que mucho va a fortalecer más en el niño desarrollarle sus neuronas o sus diferentes emociones de acuerdo a la actitud de cada maestro, cómo le ponga desde el inicio del día, ¿no? Empezar con alegría, con canto, con emoción. El niño recibe esa sensación de que le gusta, que le agrada la clase y empieza a sentir esa emoción de sentirse bien, de poder jugar bien y realizar las diferentes actividades durante el día. Muy interesante, Miss. Muchas gracias. Gracias, María Teresa, me parece. Efectivamente, miren cuán importante es lo que nos dice María Teresa y que seguramente lo vamos a ir desarrollando en las siguientes jornadas. El hecho de venir con esta energía positiva y que tiene que ver con este aspecto motor que nosotros generamos. Para que haya en estas conexiones, el cuerpo tiene que moverse.
tiene que haber estas interacciones de las que hemos venido conversando, de las que hemos venido hablando, este juego, este deporte, la natación, y algo en particular que decía María Teresa, la actitud con la que viene el docente, esa actitud de acercamiento, esa energía, porque podemos llegar al colegio tranquilos, relajados, sin mayor complicación. Sin embargo, estamos como que a veces demasiado relajados, muy pasivos, muy tranquilos, y de una u otra manera eso también le trasladamos a nuestros estudiantes, y, y no se genera esta conexión, de esta emoción, de esta alegría, este deseo de querer seguir haciendo lo que viene, esa expectativa. Entonces, lo que nos dice María Teresa me parece súper valioso, el tema de venir con energía, buenas vibras y una actitud bastante propositiva. Y en esta mirada del desarrollo del cerebro, y que ustedes han estado comentando que hay diferentes actividades motoras, ¿sí?, que tiene que ver con este desarrollo motor tanto a nivel superior como inferior. Y aquí vemos, por ejemplo, este desarrollo motor, vemos aquí las leyes de desarrollo próximo a distal, el céfalo caudal, que es de la cabeza a los pies, próximo a distal, que es del eje a las zonas distales, brazos, y esta motricidad gruesa y fina, que si bien es cierto, empieza en los primeros años a manifestarse con determinadas actividades, es algo que se va a ir desarrollando de manera progresiva y de manera más competente en nuestros estudiantes de primaria, de secundaria. Entonces, vemos cómo este desarrollo del cerebro en este aspecto motor tiene que ver con estas manifestaciones, tanto superiores como inferiores. Por otro lado, tenemos la adquisición del lenguaje, que a veces pareciera que es algo sencillo, simple, sin embargo, es uno de los procesos más complejos por los que pasamos a nivel de aprendizaje, porque implica, miren, esta relación entre el cerebro, la corteza cerebral y el aparato fonoarticulatorio. Miren todo lo que se pone de manifiesto para poder expresar. Y aun cuando parezca curioso, el sonido que le es más sencillo desde muy pequeñitos, a veces decir, no necesariamente es la M de cuando nos dicen mamá, uy, que a las mamás es bárbaro, o que les digan papá, son estos sonidos que el niño va a ir articulando, pero miren cómo esta conexión que tiene que haber entre el cerebro, esa corteza cerebral que hemos dicho que se ha ido desarrollando y que se han ido incrementando para hacer precisamente estas conexiones, y luego todo esto que está a nivel de cerebro con este aparato fonoarticulatorio para que puedan emitir ma o pa, y que por eso es que al principio esta comunicación es a través de llantos o gritos, y cómo en la medida que va creciendo y que va pasando por diferentes etapas como la prelingüística o la lingüística, es que esta pronunciación del lenguaje se va haciendo cada vez más fluido. ¿De qué depende? No solamente está implícito este desarrollo biológico, por llamarlo de alguna manera, sino también tiene que ver con estas condiciones que se van generando en el espacio, en el entorno, y que seguramente lo vamos a ir desarrollando poco a poco en estos días. Este desarrollo del cerebro también desde la mirada del aspecto social. ¿Por qué? Porque el cerebro y el cerebelo son esos responsables de este control de las funciones mentales, de esta postura, del equilibrio, del crecimiento del encéfalo
que permite pasar de un estado de dependencia a la independencia, la autonomía. ¿Cómo se va logrando? En la medida que nosotros generamos, insisto, estas condiciones para que, en el caso de inicial, los niños vayan cobrando mayor autonomía, mayor independencia, y que hacia primaria, secundaria, puedan tomar las mejores decisiones. ¿Y esto con qué tiene que ver? Precisamente con este cerebro y cerebelo y cómo es que estas funciones mentales van conduciendo todo este proceso, no solamente a nivel físico, sino también a nivel social. Y este desarrollo del cerebro también desde un aspecto intelectual. ¿Cómo van desarrollando estas zonas corticales del cerebro y que van generando cambios rápidos de las capacidades mentales? Como recordar, como ir dándole significado a algunas palabras, a los objetos, a las personas y ir a partir de la exploración razonando sobre determinados objetos o determinado entorno o determinado espacio. Entonces, vemos cómo el desarrollo del cerebro se da en diferentes aspectos. Y también vamos a hablar de la neuroplasticidad del cerebro que nos lo está recordando Alcides. Alcides seguramente que ha leído la canción Bartolito, era un gallito muy feliz y todos felices. Gracias, Alcides, ya nos vas a cantar seguramente que en uno de estos días. Bien, seguimos viendo entonces cómo este desarrollo del cerebro contribuye a los diferentes aspectos. Nosotros somos aspecto motor, aspecto social, emocional y aspecto cognitivo. Todos nosotros somos un paquete completo y como tal lo que esperamos es que se desarrolle en toda su magnitud. ¿Cómo es que se vincula este cerebro y el aprendizaje? Porque el cerebro tiene un enorme potencial para la plasticidad, que es lo que nos decía Alcides, es decir, para modificarse y adaptarse por sí mismo, es decir, pasar de un espacio a otro con la mayor facilidad. Es un órgano que ha sido diseñado para adaptarse a diferentes realidades e ir respondiendo de manera eficiente. Por eso es que posee un algoritmo innato para aprender que está en los genes y que todos poseemos. No podríamos decir que tal o cual persona aprende más o menos, sino que cada uno de nosotros está en la posibilidad y en la capacidad de aprender, de desarrollar sus competencias. ¿De qué va a depender? De cómo nosotros generamos estos aprendizajes con diferentes estrategias. Este sistema sensorial que permite recoger esa información del entorno. ¿Qué pasa cuando nos acercamos a algo que está o muy frío o muy caliente? Eso que sentimos y que pasa a nuestro cuerpo y que luego interpretamos, analizamos y que luego nos permite decir qué es lo que hemos sentido. Y ese mismo sistema sensorial es lo que nos permite ir almacenando esta información y que luego la podemos ir utilizando o aplicando en nuevas o diferentes situaciones. Este proceso de adaptarse a la realidad que conlleva precisamente a ser mucho más flexibles a los cambios, porque hemos dicho que el aprendizaje tiene que ver con los cambios. Entonces, este cerebro que está preparado para aprender, ¿qué tenemos que hacer? Generar un clima favorable, crear entornos que comprometan a este estudiante en su experiencia de aprendizaje, establecer retos, desafíos que precisamente promuevan el pensamiento complejo, realizar juegos cognitivos, socioemocionales, sensoriales, abstractos, un sinnúmero de actividades de integración precisamente,
y utilizar estas metodologías activas que me parece haber escuchado que también van a estar comprometidos en una actividad similar. Estas funciones ejecutivas, que son esas habilidades mentales que precisamente nos llevan a generar aprendizajes que tienen que ver con la percepción, la memoria, la atención, el aprendizaje, esas emociones, ese razonamiento, la toma de decisiones de la que hemos venido conversando cuando hablábamos de la autonomía, estos procesos afectivos y cómo su desarrollo puede ir marcando estos momentos madurativos de las personas y detectar aquello que a lo mejor no va correspondiendo en determinados momentos de su desarrollo y que nos permiten saber cómo atenderlos para que cuando transiten a primaria o secundaria puedan enfrentarse a estos procesos más abstractos de la mejor manera. Todos estos procesos mentales seguramente los vamos a ir desarrollando de manera más pausada en las próximas actividades. Y ahora vamos a hablar de lo que nos decía Alcides, de esta plasticidad cerebral. ¿Por qué decimos que hay una plasticidad cerebral? Porque el cerebro es flexible, tiene una capacidad de ajuste al cambio. Nosotros podemos trabajar en diferentes zonas, en diferentes espacios, y tenemos esta capacidad de irnos ajustando a estas miradas, a estas propuestas, o ir poniendo de manifiesto esto que hemos aprendido en un determinado espacio, en un determinado momento, a otro. Por eso es que decimos que existen estas conexiones que se van reforzando y que hay otras que se van debilitando y seguramente que otras que se eliminan como con el nuevo aprendizaje. Por eso es que hablamos de generar retos, de generar actividades que generen precisamente esta activación de estos saberes previos, que se genere este nuevo aprendizaje con este conflicto cognitivo que lo lleva al estudiante a pensar de manera crítica, de manera reflexiva. Mientras más significativo sea el aprendizaje y más implicaciones tenga, a largo plazo, mayores modificaciones se irán presentando. Por eso es que decimos que este desarrollo de competencias es progresivo. Y como tal, cada aprendizaje que se va dando en estas redes neuronales genera nuevas conexiones y estas nuevas conexiones generan nuevas redes conceptuales y cada aprendizaje genera una nueva experiencia. Por eso es que hablamos también de que estas experiencias que vive el estudiante al interior de cual fuese la estructura metodológica, precisamente radica en esta plasticidad cerebral, en esa generación de condiciones y en esas funciones ejecutivas de las que veníamos hablando. ¿Y cómo es que se produce esta plasticidad cerebral? Cuando precisamente se dan una serie de mecanismos, estas conexiones que decíamos que se dan entre estas células cerebrales, llamadas como neuronas. Y estas conexiones se llaman sinapsis, que se van fortaleciendo en la medida que se refuercen y se repitan determinadas experiencias o aprendizajes. ¿Esto qué quiere decir? Que en la medida que yo voy generando mayores retos, mayores actividades que promuevan este desarrollo complejo en el estudiante, mayores sinapsis harán. Por eso es que decíamos que este cerebro no va a almacenar todo lo del día a día, irá almacenando lo que es más importante. Por eso es que será utilizado lo que él ha almacenado en el momento que lo necesite. Y a ver, cuéntenme, ¿qué sabemos de neurociencias y de neuroeducación? ¿Habrá alguna diferencia? ¿Será lo mismo? A ver, por el chat a lo mejor, o me cuentan, me dicen, yo los escucho.
A ver, por acá que tenemos alguien que nos haya contestado. O Alcides, a lo mejor o Dante, que están ahí activos ellos. Buenas O noches nuevamente dime. desde Chiclayo. Bueno, la neurociencia es una ciencia nueva, ¿no? Que justamente habla de lo que usted está hablando, se encarga del funcionamiento de las neuronas y la sinapsis, pero la neuroeducación es la aplicación de la neurociencia en la educación. Y bueno, estamos con este tema relativamente nuevo, que es interesante. Estamos saliendo de unos mitos que hemos tenido en años pasados, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es que solamente el 10% del cerebro funciona, ¿no? Entonces es un neuromito gracias a la neuroeducación o a la neurociencia. Y otros neuromitos que existen, ¿no? Muy bien, Dante era, ¿verdad? ¿O Así es. Alcides? Ah, No, Dante, doctora, desde Chiclayo. Dante desde Chiclayo. Muy bien, acá nos dice que la neurociencia estudia el sistema nervioso y que es el estudio del cerebro. Efectivamente, Dante, hay una serie de neuromitos, ¿no? ¿Qué son los neuromitos? Son esas creencias que se tienen ya como que preconcebidas sobre determinada temática. Y uno de ellos es como tú dices, ¿no? Que se aprende, que se desarrolle solo el 10%, lo cual no es cierto, o que el hombre y la mujer tienen ciertas diferencias de desarrollo o de aprendizajes, o que, a ver, ¿cuál es el otro neuromito que recuerdo? Ritmos y estilos de aprendizaje, creo Los, también. los ritmos y estilos, ¿cierto? A ver, ¿qué nos puedes contar de los ritmos y estilos? Bueno, lo que he podido leer es acerca de que el neuromito de que las personas tenemos ritmos y estilos distintos de aprendizaje, ¿no? Que cada niño o cada estudiante aprende de manera diferente. Pero según la neurociencia dice que si se da una buena motivación, un buen conocimiento del funcionamiento del cerebro de los estudiantes, podemos hacer que todos aprendan al mismo ritmo, al mismo estilo. Y esto tiene que ver con esta generación de condición, que es lo que decíamos, ¿cierto? Porque efectivamente todos, genéticamente, biológicamente hablando, tenemos con un cerebro constituido y pasamos por determinados algoritmos genéticos. Como tal, deberíamos aprender a partir de esto que se va generando. Entonces, eh, hay una serie de creencias en relación a esto, ¿no? Otro neuromito, por ejemplo, es que el hombre es mejor en matemática y la mujer en comunicación, lo cual no es cierto, porque no necesariamente uno de ellos aprende nada más una determinada competencia. En la neuroeducación se le proporciona a los profesionales educativos los conocimientos necesarios. La neuroeducación tiene que ver con esto de ir conociendo. Son creencias falsas, comprender el cerebro para aplicarlo en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, efectivamente. Entonces, para ir estableciendo estas diferencias, esta neurociencia es una ciencia que efectivamente se dedica al estudio, análisis y observación de cómo es que funciona y se desarrolla el sistema nervioso central, cuáles son estas bases biológicas y la conducta humana. Mientras que la neuroeducación es un paradigma de la enseñanza que se basa en estrategias, en tecnologías educativas centradas en cómo funciona el cerebro. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo sé cómo es que funciona este cerebro, puedo ir ayudando a regularlo, y no solamente en el otro, sino también en mí mismo. Cuando yo siento, y uno de ustedes me parece que comentaba al principio, cómo va regulando estas emociones. O sea,
Está bien sentir la emoción, sentir la cólera, sentir la alegría, sentir ese deseo a veces de llorar o ese malestar, esa molestia. Pero eso que nosotros sentimos y que es totalmente válido, porque somos personas que pensamos y sentimos, de lo que se trata en la neuroeducación es ir regulando este sentimiento, esto que vamos, valga la redundancia, sintiendo. Y por eso es que tiene como objetivo potenciar este desarrollo cognitivo, emocional y social en los niños. En la medida que yo sé y yo conozco cómo es que funciona el cerebro, yo estoy en esta capacidad y en esta posibilidad de generar diferentes estrategias, diferentes actividades que precisamente conlleven a los estudiantes a aprender. Pero ¿cómo lo voy a lograr? Porque conozco cómo es que funciona el cerebro. Nos habla del autocontrol, de hacer yoga, de estudiar el cerebro. La neuroeducación proporciona herramientas para poder entender la conducta e ir interactuando con los estudiantes de manera permanente. Es esa estructura del funcionamiento en la que ve la neurociencia, y la neuroeducación es cómo se potencia este desarrollo cognitivo en base precisamente al conocimiento que tenemos de las emociones. Entonces, en la medida que conocemos y sabemos sobre nuestros estudiantes, es que podremos ir generando precisamente estos aprendizajes. Acá voy a compartirles este video sobre esta mirada de la neuroeducación. A ver. A ver, un segundito, voy a dejar de compartir acá para compartirles desde el audio. Ojalá que podamos verlo. Mi Jackie, ¿puede compartirme si desea el enlace por el WhatsApp también para apoyarlo? Colegas, me dicen que no se está viendo y no se está escuchando. En este El momento video, se escucha la voz, el pero video no se no, ve por nada de favor. imagen. Buenas noches. Ah, ya, a ver, un segundito, a ver, un momento. A ver, ¿qué pasa? Ahora sí se ve la imagen, ¿verdad? Sí, profesora.
Sí, pero no se oye el audio. No se escucha el audio. El ¿Cómo? video se observa, pero el audio no sale, maestra Jackie. De repente, por favor, que el volumen. A ver, está 100%, a ver, ¿ya? Hay una opción en Zoom para activar. Sí, pueda sí, salir. sí, Ah, sí lo he ok. activado. Ujú. Está bien. A ver, sí, sí, sí. A ver, nuevamente, espero que ahora sí se pueda. Están haciendo una nueva cultura, la cultura neuro, que significa el darnos cuenta que el ser humano, lo que es el ser humano, lo que siente, lo que cree, lo que piensa, lo que hace, y en ello está evidentemente aprender y memorizar, es producto del funcionamiento del cerebro. La importancia, por tanto, de ello es trascendente. Pero es tan nuevo que es discutido todavía. Hay docentes de prestigio que todavía en este momento dicen es que no es tampoco tan necesario hablar del cerebro. Yo puedo explicar lo mismo sin apelar al cerebro. Yo digo que por lo menos la neuroeducación hay que aplicarla ya, aunque solo sea, o aunque solo fuere, para atajar, destruir lo que son, y ustedes y vosotros habéis oído hablar de ello, los mitos, neuromitos o falsas verdades. Hoy todo el mundo habla del cerebro, porque es la referencia importante, más allá de la filosofía. Es lo que nos aporta datos constatados. Y cuando hablamos así, hablamos de que podemos hablar de la memoria, del aprendizaje y de la memoria. Podemos hablar, insisto y lo repito, de valores y normas. Pero podemos hablar ya con fundamento de lo que significa y el valor que tiene la atención. Por ejemplo, el ejemplo más paradigmático del valor que puede tener la neuroeducación es para habernos dado cuenta, en un tema tan debatido como es ¿cuándo comienza un niño a leer? ¿A los 3 años? Evidentemente no. El niño que, sin embargo, tarda hasta los 7 años, evidentemente no. Se estima por observación que el niño en general de un colegio a los 5 años, 6 años ya está listo para aprender a leer. Pero no todos. ¿En qué se fundamenta ahora que la neuroeducación pueda decir algo? En que sabemos que áreas fundamentales del cerebro, como es el área 23 y 44, áreas de, ciertas áreas del cerebro, la corteza parietal posterior y la temporal superior, ahí hay un área en donde la esencia de la lectura está en transformar el grafema en fonema. Si eso no ocurre, se lee muy mal o cuesta mucho. O hay que acudir a expandir los circuitos en otras áreas que cuesta sangre, que quiere decir castigo, quiere decir desazón, quiere decir malestar del niño al aprender. Y aprender algo, si hay que aprenderlo bien, hay que hacerlo con alegría. ¿Qué es cuando se aprende? Es cuando te da gusto. Eso se logra en la lectura a partir de los 6-7 años. ¿Por qué? Porque esas áreas ya sabemos ahora que han terminado de formarse los circuitos sinápticos y además aislar los axones con mielina para que la información vaya con nitidez. Enseña a un niño de 7 años a leer y te lo hace en 3 semanas. Frente al niño que sí tiene y no está preparado porque tiene inmaduras esas áreas a los 4, no solo hay que castigarlo, es que hay que atacarlo en el sentido de venga que no tal. Y esto ha presentado siempre problemas muy grandes. ¿Por qué el niño de 6, de 4 o 5 años de mi vecina sí ha aprendido a leer y en mi mismo colegio el mío no? ¿Es que el mío es más tonto o es que el maestro es tonto? Pues no, se puede deber, y de hecho es cuando ocurre normalmente, a que esas áreas no están maduras en uno y en el otro sí. Esa es la versatilidad y la división. Eso es lo que como ejemplo pongo para decir que neuroeducación es importante que comencemos con ella. Bien, como hemos podido escuchar, entonces es
importante, como ustedes han venido diciendo, conocer cómo es que funciona el cerebro para poder ir precisamente generando estas actividades en nuestros estudiantes de acuerdo a su desarrollo motor. A ver, un segundo. Se ha filtrado. Ahora sí. Bien, seguimos. ¿Cuáles son estos beneficios de la neuroeducación? Que precisamente aprendamos a proveer a los niños de estas experiencias de acuerdo a estas necesidades identificadas, para que esa arquitectura del cerebro crezca sólida durante la niñez y tenga una transición segura hacia primaria y secundaria. Demanda promover el desarrollo de estas funciones ejecutivas que son la base del aprendizaje, la autorregulación y la inteligencia. Esos son estos beneficios de lo que pues nos hablaba el doctor More cuando nos dice que tenemos que esperar a que el cerebro tenga determinados procesos madurativos para, en este caso, por ejemplo, que hablaba del tema de la lectura o inclusive de la escritura. Hemos visto que el cerebro necesita desarrollarse a nivel motor, a nivel cognitivo, y este desarrollo va marcando también ciertos hitos en determinados momentos. Por eso es que también hablábamos de identificar determinadas situaciones que nos alerten de que este niño o niña no está en un determinado proceso de desarrollo. Y finalmente, para ir ya cerrando nuestra jornada, el detalle de cada uno de estos elementos que hemos podido compartir en este espacio, los vamos a desarrollar en las siguientes jornadas que tengamos precisamente en relación a esta temática del desarrollo de competencias en base a la neuroeducación. Entonces, podríamos quedar en que este aprendizaje puede ocurrir a cualquier edad debido a nuestra capacidad fisiológica de generar nuevas neuronas. Y esto también tiene que ver con esos neuromitos que se piensa de que la persona aprende solo hasta determinada edad. La plasticidad cerebral permite desarrollar y adquirir nuevas habilidades y conocimientos a lo largo de la vida. ¿Y esto cómo se tiene que hacer? Con esfuerzo y una práctica continua. Por eso es que tenemos que estar en este constante reto al cerebro. Y este aprendizaje que consiste en cambios a largo plazo en las asociaciones mentales, como resultado de ¿qué? De la experiencia, en el que estos cambios van a implicar modificaciones en las redes neuronales que se van a ir consolidando en la memoria y que están moduladas por el neurodesarrollo, las emociones y la interacción social. Entonces, nos damos cuenta que esta temática de la neuroeducación es un tema apasionante que nos lleva a querer saber más de los estudiantes que vamos a tener a cargo, independientemente del nivel en el que trabajemos, para que podamos ir precisamente generando estas condiciones. Y espero haberme ganado el privilegio de su tiempo. Muchísimas gracias por esta jornada, por sus participaciones, que nos han permitido de una de otra manera también ir generando aprendizajes entre nosotros. A ver, vamos a ver qué tenemos en el chat. Gracias a ti, Edith, a Alcides, a Mimi,
Muchas Sí. gracias, maestra Jackie. Maestra Ahora, Jacqueline, antes que corte, buenas noches. Soy profesor Edilberto. Quisiera saber qué tipo de estrategias nosotros podemos aplicar para madurar ¿cómo se llama? El cerebro emocional de los estudiantes para que puedan comprender mejor. O sea, ¿cuáles son las estrategias que podemos nosotros como mire, el docentes detalle, aplicar? Edelmer, Disculpe la no, qué ocurrencia. pregunta. Edelmer, en realidad, las estrategias propiamente dichas para cada una de estas características que tienen nuestros estudiantes, seguramente que las vamos a ir detallando con mayor acuciosidad. Sin embargo, si nosotros queremos que nuestros estudiantes comprendan o mejoren en estos procesos de comprensión lectora, lo que tenemos es que usar estrategias que generen esta movilización de estas neuronas, estas conexiones, para que esto nuevo que le vamos a presentar al estudiante genere precisamente estos aprendizajes. Usar diferentes recursos, usar recursos tecnológicos, el SODO, me parece que están utilizando actualmente, el Kahoot, el Canva para producir textos. La idea es que salgamos de esa rutina en la que a veces solamente hacemos este proceso del antes, el durante, el después, sino de que podamos promover esta comprensión de la lectura, invitándolos a ellos a que puedan hacer esta lectura colectiva en esta fecha. En otra oportunidad a lo mejor se me ocurre que puedo hacer una comprensión de textos a partir de lo que ellos puedan haber creado, que van entendiendo o cómo van comprendiendo incluso hasta el mensaje. Y no en la mirada de me has entendido, me has comprendido, porque esto incomoda, sino en la medida que yo voy haciendo preguntas y me doy cuenta que de verdad ellos están comprendiendo, están entendiendo. ¿Cómo es que yo me doy cuenta que este estudiante está comprendiendo? Cuando yo le hago preguntas de tipo inferencial, porque las preguntas literales están. En cambio, ¿cuándo es que tú te vas a dar cuenta que este estudiante está aprendiendo? En la medida que tú también vas haciendo mayor cantidad de preguntas inferenciales, que promuevan precisamente que el estudiante te vaya dando cuenta de que está comprendiendo lo que tú le estás diciendo. Sí, didáctico, porque si no, Sí, maestra, muy agradecido. Gracias, profesora Jacqueline. Muchísimas gracias a ti, Edilmer. Es lo que ustedes incluso están escribiendo, ¿no? Que sea algo didáctico, algo novedoso, algo que cuando el estudiante empiece un cuento diferente, por ejemplo, cada día, o una historia distinta. Puedes valerte inclusive de cosas que hayan pasado en el entorno, en la localidad, pero para saber tú qué recurso utilizar, tienes que conocer a tus estudiantes, conocer de qué les gustaría hablar. Claro, partir de sus vivencias, me imagino que sí, ¿no? Exacto, de De sus su vivencias realidad, de su contexto. y particularmente qué le gusta, qué le interesa. ¿Cómo saber qué le puede interesar a tu estudiante o en general a todos los niños que tienes a cargo cuando tú conversas con ellos, cuando tú interactúas? La conversación es otro espacio en el que generamos comprensión. ¿Por qué? Porque hay un ida y vuelta. Entonces, si yo no tengo esta reciprocidad en el diálogo, quiere decir que yo puedo estar hablando de una cosa y el estudiante me está contestando sobre otra cosa. Entonces, el diálogo, la conversación, incluso entre nosotros como adultos, genera saber o puedes identificar en qué medida nos estamos comprendiendo, en qué medida esta ida y vuelta, esta interacción que tiene que ver con esta Claro, reciprocidad, claro, maestra. hay Muy un agradecido, hilo María, que le conductor. entendí. Sí, Claro, gracias, hay un muchísimas hilo gracias. conductor de esto que nos vamos diciendo. Gracias, Edelmer, por la pregunta. Ahora No, sí, gracias. Buenas noches. Muy agradecido también, maestra, de antemano. gracias, Maribel.
Ahora sí, Muchas gracias a usted, doctora Jacqueline, control por, emocional. por este importante tema, por sus valiosos aportes, ¿no? Es muy importante, por supuesto, que todo maestro sepamos cómo aprenden nuestros estudiantes, ¿no? Y qué aportes nos brinda la neuroeducación, ¿no? Para poder justamente, pues, que redunde, ¿no? En beneficio y en la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes, haciendo que estos espacios de aprendizaje sea para ellos, significa un aprender jugando, ¿no? Y sobre todo, sea motivador, ¿no? Sea interesante, sea de su interés y de su contexto, por supuesto. Y así, motivados, los niños van a aprender mucho más, por supuesto, ¿no? Si nosotros como adultos necesitamos siempre una motivación, imagínense los niños. Entonces, gracias a todos, gracias doctora por su tiempo que ha brindado en este, tal vez corto, pero significativo, innovador tema, ¿no? Que esperamos, queridos maestros, todo lo aprendido, estoy segura, es el sello de nuestros maestros, se dan siempre a poner en práctica lo aprendido, ¿no? Es lo más importante. Aterrizar toda la teoría, pues, en la práctica, en el día a día. Gracias, doctora Jackie. Y antes de despedirnos, como siempre, mis queridos maestros, los invitamos a abrir su camarita por espacio de unos 5 segunditos, a ver la doctora Jacqueline en muestra de nuestro agradecimiento, ¿no? Pues de la consideración, el cariño, pues a la doctora Jackie, que estará también con nosotros este 23 y 25 de enero en el segundo taller de actualización denominado Desarrollo de competencias en base a la neuroeducación, pero esta vez el taller va a estar dirigido al nivel inicial, así que mis maestras de inicial, este 23 y 25 las invitamos, no estamos dejando de lado los otros niveles, también se vienen para ustedes temas muy buenos. Este es un tema que convoca a todos, por supuesto, pero esta vez se va a dirigir al nivel inicial, con la doctora Jacqueline, que es especialista en el nivel. Entonces, 23 y 25 es el segundo taller. Gracias, qué lindas todas las maestras y maestros que han abierto su camarita, maestro Casildo, José, William, Jacqueline, Marcela, Carmen, Erika, qué gusto de verlas, queridas maestras, ¿no? Un día viernes de verano, un viernes vacacional, sin embargo, demuestran al estar aquí también, queridas maestras y maestros, pues su compromiso con la educación y con sus niños, ¿no? Con la mejora de los aprendizajes, su crecimiento como profesionales. Realmente nos sentimos contentos de poder observarlos, de tenerlos aquí, al menos por esta pantalla, ¿no? Entonces, queridos maestros, si alguien se perdió algún momento del seminario, recuerden que en la página de Facebook Se Dan Consultoría queda la grabación, así que lo pueden ver, pueden también al mismo tiempo compartirlo con sus grupos, con sus redes, y pues invitarlos, queridos maestros, a seguirnos en esta página de Facebook Se Dan Consultoría, porque se vienen muchos más seminarios gratuitos para todos ustedes, queridos maestros y maestras. Igualmente, este 23 y 25, la doctora Jacqueline va a trabajar más estrategias, ¿no? Más estrategias prácticas también que aterrizan en el aula, pero para el nivel inicial en base a la neuroeducación. Invitados, todos están, queridos maestros. Entonces nos reencontramos muy pronto. Se viene el taller de metodologías activas y también de inteligencia artificial con el doctor Juan Cadillo, ex ministro de Educación. Ahí los queremos ver también a todos y que pasen la voz a todos sus amigos, sus colegas. Entonces, ¿alguien de la sala para terminar? ¿Alguna de repente apreciación de este taller? ¿Alguien desea opinar algo antes de despedirnos? De repente, Miss. gracias, buenas noches. Maestra María Teresa, buenas noches. Buenas noches, Miss. Yo sinceramente estoy muy agradecida por el taller. De repente entré así un día X a la página de Facebook y contacté y muy interesante, de verdad. Gracias por ese apoyo que da sinceramente a todos los maestros.
Consultoría Sedán, muy agradecido a la especialista que también ha estado. Yo soy nivel inicial y voy a estar atenta al Zoom que va a ser en los días 23 y 25, como usted bien lo ha dicho. Gracias, mis, que Dios los bendiga a todos ustedes, al grupo de ustedes y vamos con vibra buena y positiva en este 2024. Gracias, mis bendiciones. A usted, Miss Bella, Miss María Teresa. ¿De dónde dónde se ha conectado, maestra María Teresa? ¿Dónde está en este momento? Mis, yo ahorita, bueno, estoy en Lima, estoy en el chat de Sedam. Ahí pude ver, pues, ¿no? Así de repente, como le digo, un día X abrí el Zoom, Facebook y me derivó a la página. Y sin querer, pues no sabía de qué trataba ni nada, pero muy bonito y muy interesante. Nos sirve mucho a nosotros como docentes recordar ese tipo de situaciones que últimamente a veces las hemos olvidado mucho y que a veces también nos falta poner en práctica mucho con nuestros niños, ¿no? Y es eso, volver a recordarla y tratar de hacer las cosas mejores para este nuevo inicio del año escolar. Con la bendición de Dios que espero que todos los maestros que se hayan nombrado, felicitaciones, y aquellos que no, pues que le pongamos muchas ganas y punche para este 2024. Así es, maestra María Teresa, como usted dice, con la bendición de Dios, con la salud y sobre todo con la buena predisposición de mis maestros, de todos ustedes, queridos maestros, pues maestros fortalecidos, maestros capacitados, elevan su desempeño profesional para el beneficio de nuestros niños y nuestros futuros ciudadanos, ¿no? Entonces, que vamos formando con mucho amor y mucho compromiso y dedicación. Entonces, muchas gracias, queridos maestros, que Dios los bendiga. Nos reencontramos muy pronto, por favor. No se pierda el siguiente seminario, el siguiente taller, los esperamos. Que pasen buenas noches y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Bendiciones. Buenas noches, Muchísimas maestra gracias a Maribel. todos. Buenas noches, muy agradecido. Gracias, maestra doctora Jacqueline. Que pase muy buenas noches y nos encontramos el 23. Gracias a todos. Un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga a todos y los esperamos pronto. Gracias. Buenas noches, amiga Maribel. Un abrazo. Gracias, maestra Laurita.